Yo soy inmaduro emocional cuando culpo a los demás por cómo yo me siento. Porque tú no reaccionas en automático. Tú reaccionas por una conducta aprendida. ¿Dónde lo vi? El matrimonio no tiene el poder de hacernos felices. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al hombre de la casa que es esforzado y valiente? Una persona que está herida en su corazón reclama y culpa al otro por cómo se siente, que es el primer error. Y el matrimonio no es el causante de cómo te sientes o de tus reacciones emocionales, sino es el escenario donde se manifiesta lo que has acumulado por años. Por lo tanto, el matrimonio es el mejor escenario para sanar si tomo la perspectiva correcta. Entonces, una primera reacción es que no disfruto, reclamo, juzgo, condeno, perdí el gozo, perdí la alegría, mi corazón está distante, está en otro lugar. Todo puede comenzar, por ejemplo, con la primera prueba del matrimonio es la decepción. La decepción viene producto de que nos enamoramos y al enamorarnos idealizamos. Al idealizar, yo llevo un sueño dentro de mí que nunca se va a cumplir. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es fácil idealizar, pero amar es la realidad. Jesús llama a sus discípulos. Los llama a ser sus discípulos. Pedro lo niega, Tomás duda, Judas lo traiciona. Y sin embargo Jesús sigue amando de la misma manera. Pedro, ¿te he perdonado? Tomás, soy yo, aquí estoy, soy yo. Y Tomás se convierte en uno de los discípulos más firmes en la fe. Y a Judas, la noche del abrazo, en la noche cuando él le entrega con un beso, Jesús lo quiebra con la expresión de ¿qué tienes conmigo, amigo? Nada cambió su corazón. Eso habla de un corazón sano. Un corazón enfermo culpa, avergüenza, ridiculiza, humilla, lastima y te responsabiliza de cómo yo me siento. Eso significa que yo estoy en un estado de inmadurez emocional. Yo soy inmaduro emocional cuando culpo a los demás por cómo yo me siento. Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, frente a una explosión de ira, de enojo de mi cónyuge o de alguien más, ¿cómo yo respondo? Lo que está determinando es la explosión de ira de tu cónyuge no provoca tus emociones para que reacciones de la misma manera. La explosión de ira de tu cónyuge es lo que te ayuda a medir el tipo de agua que tienes en tu corazón. Si yo me quedo en culpar a mi cónyuge o a mis hijos o a mi jefe o a la sociedad o al presidente por cómo yo reacciono, permanezco en un estado de inmadurez. ¿Por qué? Porque convierto a los demás en culpables. Entonces los demás van a tenerme miedo a mi reacción, miedo a si le digo o no le digo, le cuento o no le cuento. Hagan silencio que su papá viene y no sabemos cómo viene. Nos tienen miedo. El otro camino es asumir la responsabilidad y decir, wow, yo exploté. El que explotó fuiste tú. El que se enojó fuiste tú. El que no sabe manejar la ira fuiste tú. No tiene nada que ver con tu esposa. Dios lo dijo así al pueblo de Israel. Los traje estos 40 años en el desierto para probarlos, para afligirlos, para saber lo que había en su corazón. Me explico. Es decir, estas circunstancias no son enemigos nuestros. Son el mejor escenario, en primer lugar, para armarme de humildad. El orgulloso nunca ama porque se queda en el camino del egocentrismo. Dame, haceme, cumplime, llename, es que usted no, ese es orgullo.
la humildad es lo único que nos permite amar. Perdón, mi amor, me equivoqué. Perdón, te grité, exploté. Perdón, mi vida. Y abraza y uno sana la herida para que no se hiera o no nos distanciemos, ¿no? Pero ahí es donde yo tengo que trabajar y tengo que hacerme preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿quién me lo modeló primero? ¿Quién me lo enseñó? Porque tú no reaccionas en automático. Tú reaccionas por una conducta aprendida. ¿Dónde lo vi? ¿Cómo me sentí cuando yo lo vi? Cuando papá explotó. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí cuando mamá explotó? ¿Qué impacto tuvo en mi vida? Número 3, ¿por qué legitimé este acto que yo sé que hiere, que lastima? ¿Por qué lo legitimé? Y son 3 preguntas que me ayudan a sanar. El elemento consiste en responsabilizarme 100% de mis emociones. Aún voy a ir más profundo. Por ejemplo, el matrimonio no tiene el poder de hacernos felices. Y es algo que tú tienes, si eres soltero, entre más temprano lo conozcas, mejor. Tú no puedes ir al matrimonio a llenar vacíos emocionales que no has sido capaz de llenar por ti mismo, porque vas a reclamarle al otro que no te dio lo que imaginabas, pero no es el diseño así. El matrimonio no llena vacíos emocionales. El matrimonio no te completa. Al matrimonio yo llevo lo que tengo y en el matrimonio se manifiesta lo que yo tengo y lo que yo soy. Por lo tanto, si yo le pongo la responsabilidad a mi cónyuge de que no me altere, de que no me falle, es una idealización. Mi cónyuge, y aquí hay que ser totalmente honesto, el matrimonio está diseñado para decepcionarte, para frustrarte, para sacarte lo malo. Y tú dices, pero entonces, no, es que ahí viene lo hermoso. Si yo asumo la responsabilidad de entender que el matrimonio es el escenario para que se haga una radiografía de lo que yo llevo por dentro y asumo la responsabilidad de mis emociones, en lugar de culpar a mi cónyuge, trabajo conmigo. Entonces, aquí es donde viene la mejora. Por ejemplo, en la consejería, el escenario típico es que mi esposo esto, o mi esposa hace esto y esto y esto. Entonces, vienen a la consejería para que el consejero cambie al cónyuge creyendo que eso sana mis emociones. No sana mis emociones. Lo que sana mis emociones es entender por qué grito, por qué exploto en ira, por qué hiero, por qué siento odio contra mi cónyuge. ¿De dónde nace esto? Si yo dije que le iba a amar. Aquí viene la responsabilidad. Por eso lo que tú has contado es crucial y quiero decirte, el 100% lo hemos vivido. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y la felicidad? La felicidad es una conquista personal independientemente del estado civil o de con quién te hayas casado. Le preguntaron a Pedro, ¿qué hago para ganar para Cristo a un cónyuge no cristiano? Entonces Pedro responde en su carta y dice, gánalo con tu ejemplo, con un espíritu afable y apacible. Lo que está diciendo Pedro es, si tú tienes un cónyuge no cristiano, vive de tal manera que vea lo que Dios hace en la vida de alguien que se rindió a Él, que a pesar de que Él es como es, tú mantienes el gozo, la alegría, la paz, el dominio propio, como fruto de tu relación con Cristo. Tu felicidad no depende de Él, de la otra persona. Lo invitas a tener un encuentro con Cristo. En una ocasión conocí a un pastor con un corazón noble, bueno, en Colombia. Y le pregunté, pastor, ¿usted siempre ha sido así? Y me dice, no, yo era malo, muy malo, dice.
recién casado, yo llegaba los viernes, me bañaba, me iba y regresaba a amanecer lunes totalmente ebrio, una vida desenfrenada. Mi esposa, mis hijos comenzaron a nacer, mi esposa fue amargando su corazón, pero un día sonrió, tiene paz. Y el viernes, cuando yo me iba, en lugar de gritarme, de humillarme como siempre, me dijo, déjame orar por ti, quiero bendecirte, pero con una paz. Entonces dijo, él, mira la conclusión de él, ella tiene otro. ¿Por qué tiene otro? Porque él mide conforme a la regla que conoce. Esta mujer tiene otro. Entonces dijo él, yo le encaré y le dije, tú tienes otro. Le dice, ¿por qué? Dice, porque tú no puedes ser feliz viviendo conmigo. Y le dice, bueno, dice, almorcemos el sábado y te lo presento. Ven a casa y te lo presento, dijo él. Yo me bañé, me arreglé y yo llegué a mi propia casa porque iba a conocer al amante de mi esposo, de mi esposa. Dijo, y había una mesa, una comida espectacular. Y ella comenzó a contarme. Yo le dije, ¿dónde está? Dice, déjame contarte la historia, dijo. Dijo, un día, en medio de mi dolor, mi odio, mi tristeza, mi amargura contra ti, alguien me habló de Jesús. Y yo fui a la iglesia. Y me di cuenta que yo no podía esperar a ser feliz cuando tú cambiaras. Me di cuenta que el único que lo llena todo en todo es Jesús. Y le abrí mi corazón a Él. Y dice ese pastor con lágrimas en sus ojos. Yo comencé a llorar, quebrado, porque en ese momento entendí que ella tenía lo que yo en todas mis aventuras no había alcanzado. Esa es la diferencia de alguien que asume la madurez de la construcción de su plenitud en Cristo. Vamos a suponer que te has casado con un hombre bueno o una mujer extraordinaria y le pones en el lugar, en un pedestal de que llena todos tus vacíos. En ese momento has cometido el pecado de idolatría. Se llama idolatría. Idolatría es un sustituto del Dios verdadero, pero es un sustituto que no llena, no satisface, sino que es una fantasía que tú te has creado. ¿A qué me refiero? A que tú no puedes darle a una persona un lugar de absoluto porque esta persona se muere o se va con alguien más. Me doy a entender. Entonces, es importante entender que todos los escenarios de la vida nos conducen a un camino, a la cruz, a Cristo, a la plenitud que Él da, que Él viene y llena nuestra vida. Es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Fue a esa hora porque nadie va. Fue a esa hora porque tiene vergüenza. Fue a esa hora porque iba a estar sola. Y se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ve y trae a tu esposo. No tengo. No, pues tienes razón, hija. 5 has tenido y el que ahora tienes nuestro esposo. ¿Tú me conoces? Hija, te conozco mejor que nadie. Si tomares del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Y ella le dice, dámela. Yo no quiero volver al pozo. No, es que es más que el pozo. Es que yo soy el que puede llenar tu vida en la plenitud que no has encontrado en 5 matrimonios ni en la relación ilícita que hoy tienes. Él es. Ella corre y lo anuncia a todos. Él es el Mesías. Bueno, esa es la experiencia de poder entender cómo yo comienzo a sanar mis emociones, cómo yo comienzo a trabajar conmigo, en lugar de buscar afuera lo que nadie más me puede dar. Por lo tanto, esto pone en la perspectiva correcta la relación del matrimonio. Usted se casó con esa persona, en primer lugar, para aceptarla como es. Deje de intentar cambiarla. En segundo lugar, para amarla como es. Por lo tanto, el matrimonio es el escenario perfecto para disimular errores y admirar virtudes. Pablo mismo concluye que es un misterio el amor de
de Cristo con la iglesia. Pero al mismo tiempo nos enseña a amar. Es decir, nos enseña el camino a amar. Por ejemplo, ¿cuántas relaciones se requiere para encontrar la felicidad? ¿No? Piensa uno en los artistas de Hollywood, una Jennifer López, un cuerpazo, canta lindo, actriz, famosa, pero no termina de casarse y divorciarse, porque no llega. Es que no va a llegar, porque no es el camino. No es un cuerpo bonito, no es riqueza económica. ¿Qué es? ¿Cómo amar? Entonces, Pablo nos enseña el camino. Es amar como Cristo amó y se entregó a sí mismo para presentarse a Él mismo una iglesia pura, bella, resplandeciente y sin mancha. Voy al cantar de los cantares. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Uno puede ver esto como poesía, ¿no? Como una poesía de Neruda, una poesía de los grandes escritores románticos, de la poesía romántica, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y si es real? ¿Toda tú eres bella? ¿No hay en ti defecto alguno? ¿Es poesía o es real? ¿Qué lo determina? ¿Es perfecta? No tiene defecto. No, sí tiene defecto. Claro que tiene defecto. Se equivoca, claro. Tiene carácter, tiene hábitos diferentes, tiene costumbres diferentes y el diablo aparece y acusa a la novia. Es imperfecta. Se dividen, se pelean, se divorcian. Y el novio se pone de pie a la derecha del padre, levanta la manga, presenta la herida, abre el costado, presenta la herida de su corazón derramado y dice, cada gota de sangre fue por ella. Disculpa, te equivocas. Ella es perfecta. ¿Qué determina que ella sea perfecta? Mis ojos, la forma en que yo la miro, no como ella se comporta. No como él se comporta, es como yo le miro. Hay una pregunta que muchas veces hago. Si Jesús te llamara y te preguntara, ¿la novia está lista para que yo venga? La mayoría de la gente se ríe porque conoce los pecados de la iglesia. Aparte que ahora los pecados salen en internet. Y si no salen, el crítico experto con un llamado falso evidencia los pecados de los demás. Entonces uno dice, no, Jesús no puede venir porque la novia es imperfecta. Te equivocas. La novia resplandece. No tiene, es más, cuando él mira a la novia, dice que no tiene pecado alguno. ¿Por qué? Porque la mira a través de su sacrificio. Si yo viera a mi esposa a través del sacrificio de Jesús, yo miraría lo que ni ella misma ha visto en ella misma. Si yo viera a mi esposo con esa mirada. Voy a un ejemplo. Jueces capítulo 6. Gedeón está en la parte de atrás, en el granero, está trabajando lo que debe de hacerse al aire libre, se hace en un granero para esconderse, tiene miedo, los enemigos vienen, lo destruyen todo, se han apartado de Dios. Aparece el ángel y le revela quién es él. Le dice, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel. Gedeón responde desde sus miedos, desde su realidad, desde sus emociones heridas y dice, es que no puede ser. ¿Por qué? Número 1, soy el menor de mi casa. La lógica que él tiene en mente es, eso le ocurre al mayor, no al menor. Número 2, soy de una familia pobre. La lógica humana dice, eso le ocurre a una familia noble y rica, no a una familia pobre. Número 3, tengo miedo al enemigo. Tengo miedo. El ángel se mantiene en la posición donde le está diciendo, disculpa, creo que no te conoces. En el cielo tienes un nombre. En el cielo eres conocido como un hombre esforzado y valiente, entrenado, con la capacidad de liberar al pueblo de Israel. En ese momento
vamos a aplicarlo al matrimonio. Y aquí le hablo a las esposas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al hombre de la casa que es esforzado y valiente? ¿Cuándo fue la última vez que yo le dije a ella, eres perfecta, eres extraordinaria, eres bella, mi amor? Hasta que sus ojos se abren y te dice, ¿estás hablando de mí? Y claro que estoy hablando de ti, mi amor. ¿Por qué? Porque te estoy viendo más allá de lo que tú misma percibes. Si yo comenzara a tratar a mi cónyuge de esa manera, vengo a la escena de Pablo describiendo la relación de Cristo con la novia. Es la misma relación. Si mis ojos fueran abiertos para ver a la novia como Cristo ve a la novia, yo me daría cuenta que estoy frente a una hija de Dios, frente a un varón esforzado y valiente, frente a la obra maravillosa de Dios en la tierra, frente a alguien tomado por el Espíritu Santo. Si yo amo a mi cónyuge de esa manera, mi cónyuge tiende a crecer, tiende a mejorar, en lugar de criticarle, humillarle, avergonzarle. Si yo le miro de la manera en que Cristo mira a la iglesia. Me fascinan las escenas de amor de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 22, cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar. Hoy me vas a negar. No, Señor, sobre mi cadáver. Hoy, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, no, jamás. Pedro, tranquilo, te he perdonado y vas a salir fortalecido. Vas a volver y tu dolor, tu quebranto va a ser bálsamo para tus hermanos porque van a vivir lo mismo. Si yo amara de esa manera, si yo pudiera entender que mi cónyuge me va a negar, me va a fallar, y que yo le pueda decir, ¿sabes qué, mi amor? Antes de que ocurra, yo quiero decirte que mi amor permanece intacto. Vamos a permanecer juntos hasta el final. Vamos a luchar. Vamos a eliminar 2 cosas. 1, la frase de nos divorciamos, o la frase de no éramos el uno para el otro, o la frase de nos equivocamos. Eso no cabe entre nosotros. Es que Dios nos unió desde la eternidad para permanecer juntos. Y podemos hacer una propuesta. ¿Por qué no hacemos agradable este viaje? ¿Por qué no hacemos agradable este recorrido? Mejoremos cada uno de nosotros. Si requiere que yo pida perdón cuando me equivoque, que yo te perdone con prontitud y que juntos establezcamos un nuevo patrón de conducta para ir mejorando nuestra convivencia. Ese es ser discípulo de Jesús. Cuando alguien se queja constantemente, tiene una herida abierta que le ha guiado a la amargura y por lo tanto tiende a ver lo malo porque tiene una insatisfacción no llena, pero esa insatisfacción la tira contra el cónyuge creyéndose que si mi cónyuge cambia, yo estaré bien. Si mi cónyuge cambia, encontrarás otra razón para quejarte. El clima, el gobierno, la calle, el sol, la lluvia, la nieve. La gratitud es la capacidad de ver el milagro en las pequeñas cosas de la vida y nace de un corazón pleno, lleno y contento. Pablo lo lleva a un extremo. Estad siempre alegres. ¿Cómo lo logro? Estando siempre agradecido. ¿Cómo lo logro? Estoy en Filipenses. Filipenses 4 dice, ¿cómo lo logro? Concentrándote en ver lo bueno, lo noble, lo amable. Si tiene virtud alguna, dice, no te salgas de ahí. Quédate ahí. Mira lo bueno, lo noble, lo amable. Si tiene todas las virtudes que tiene tu cónyuge y díselo, reconócelo. Dile qué rico, pero qué delicioso, mi amor. Yo le digo a Helen, eres 5 estrellas, mi amor. Cuando tú cocinas, tú puedes vender esto al mejor restaurante y te lo van a pagar. Y ella me mira y yo le digo, mi amor, es que es real. En ese momento, yo convierto mi hogar en un 5 estrellas. Voy a la escena del 5 estrellas. El otro día daba un seminario en un hotel 5 estrellas. Desde que entrabas al hotel,
te recibía en el coche un chofer, llegabas a recepción, las recepcionistas te atendían como si fueras la realeza, te entregaban la llave con una delicadeza, una gentileza. El botones te acompañaba llevando tu equipaje hasta la habitación, pero con una amabilidad. Las personas en el restaurante usaban guantes blancos. Cuando servían la mesa, el plato estaba impresionante. Ese día, mi mensaje fue: tú eliges cuántas estrellas quieres que tenga tu matrimonio. Y yo dije, ¿por qué no podemos convertir nuestra casa en un 5 estrellas? Para que mi casa sea un 5 estrellas, tú tienes que ser un 5 estrellas. Es decir, tú tienes que tener la sonrisa del mozo que te recibió, tienes que tener la alegría de aquel que te sirvió, tienes que tener el protocolo claro para convertir nuestro hogar en un 5 estrellas. Una casa llena de gratitud es un 5 estrellas. Una casa llena de contentamiento es un 5 estrellas. Hace mucho tiempo fui a la casa de unos amigos. Era una casa tal vez de unos 60 años, con varias grietas, muy viejita. Era la casa que había sido de sus abuelos. Ellos la habían heredado y la habían convertido en una casa maravillosa. Helen y yo nunca olvidamos esa casa, porque aunque era en un barrio sencillo y la casa se notaba que era sumamente vieja, estaba llena de tantos detalles de amor que era resplandeciente y se convirtió en un 5 estrellas. No significa la casa donde yo vivo, significa el ambiente que producimos juntos. Por lo tanto, la falta de gratitud va a producir reclamo, pleitos, enemistad, creer que el otro me debe, pero un corazón pleno y lleno va a producir contentamiento, alegría y gratitud. Pablo desde la cárcel dice: no me falta nada, lo tengo todo. Está en la cárcel y dice: tengo todo de sobra. Lo que han enviado con Epafrodito es olor fragante. Es como si fuera oro líquido. ¿Pero cómo? Y uno se pregunta, ¿qué le habrán mandado a la cárcel? ¿Una toalla? ¿Un jabón? ¿Un cepillo de dientes? Lo convirtió en oro. Por lo tanto, llega a tu casa para llenarla de palabras de gratitud. Cada día ten una razón para ser agradecido. Un amigo que ha sido operado unas 10 veces de amenazas de desprendimiento de retina, ha perdido su vista en un tal vez 90%. Un día yo le pregunté a mi amigo, ¿cuánto pagarías por volver a ver? Él hace una pausa y dice: Sixto, vendería mi casa, vendería el auto. Hace una pausa y dice: Sixto, es que ustedes, los que ven, no saben lo que tienen. Y en ese momento me di cuenta que yo era rico. Porque veo. ¿Me explico? Es que mis ojos se han abierto para entender que lo que yo tengo es un tesoro. Déjame terminar el concepto. Varias investigaciones universitarias dicen que los casados viven más que los solteros, que los casados tienen mejor salud que los solteros, que los casados tienen mejor manejo de finanzas que los solteros, que los casados tienen mejor estado emocional que los solteros. Lo que quiero decirle a los casados es: ¿qué más le hace falta? Si los estudios científicos comprueban que estar casado es un buen negocio cuando pongo mi corazón ahí, cuando asumo la responsabilidad del manejo de mis emociones, y cuando entiendo que mi plenitud es Dios y no mi cónyuge. A mi cónyuge le doy lo mejor que tengo. Un día terminaba la tercera reunión en iglesia, la pastoreaba en esa ocasión. Llegué a casa, Helen estaba cansada, frustrada. Los 2 niños le habían consumido toda su energía.
Y yo llego feliz de la iglesia y ella me dice, amor, estoy cansada, siento que Dios me ha robado a mi esposo. Wow, yo cerré mis ojos, me tiré para atrás y le dije, mi amor, no es Dios. El irresponsable soy yo. No manejo mi agenda bien, no te estoy atendiendo bien, no estoy cumpliendo mis obligaciones. Posiblemente ahí Helen pensó que no tenía sentido. Recién casados, Helen era la hija de papi y mami, cuidada de empresarios, se casa con un pastor, la iglesia creciente y la gente comienza a decirle cómo debe comportarse la esposa del pastor, que predique, que hable, que dirija mujeres, que dirija esto. Y Helen esa tarde me dijo, yo no soy para vos, vos te equivocaste conmigo. Le dije, ¿por qué? Porque a mí no me gusta hablar en público, yo no predico, vos te equivocaste. Sentados en la cama, los dos nos abrazamos y le dije, no, mi amor, no nos equivocamos. Yo no le pedí a Dios una pastora, yo le pedí a Dios una esposa. Si fueras acelerada como yo, nunca tendríamos familia. Tú eres el cable a tierra. Y fue un momento donde comenzamos a trabajar nuestro matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque el momento en el que tú estás de pensar que no haya esperanza, todos hemos estado. Muchas veces, y este es mi consejo, muchas veces Helen y yo hemos ido a consejería porque yo me he equivocado o ella tiene cosas que trabajar. Ir a la consejería nos ha permitido trabajar con las cosas que debemos corregir. Por ejemplo, yo crecí en una familia de trabajo, entonces yo sé trabajar duro. Yo sentía culpa cuando invertía tiempo en mi familia o íbamos de vacaciones, porque crecí en un ambiente donde los pastores decían, el que no deja padre y madre por mí no es digno de mí, y nos lo llevamos a un extremo y yo sacrifiqué a mi familia. En varios momentos Helen lloró porque se sentía sola. Yo viajaba, yo estaba muy ocupado y cuando tomábamos tiempos de vacaciones, aún cometí el error de que si alguien me decía, venía a predicar, por favor, yo me llenaba de culpa y le decía, Helen, le dije que sí, hasta que un día Helen me dijo, no, tienes que llamarlo y decirle que no. ¿Por qué? Dice, el hotel está alquilado, los niños tienen ilusión, era una época de vacaciones, tienes que llamarlo y decirle que no. Yo comencé a trabajar conmigo, pero tuve que ir a consejería. Yo quiero decirte, no te rindas. Romanos dice que el fuerte ayude al débil, y no es que hay una casta de fuertes y otra de débiles, es que hay un momento donde uno necesita humildad para pedirle a aquel que está fuerte, que tiene conocimiento, que me ayude. Entonces, si ustedes sienten que están en un punto de no retorno, busquen ayuda. Una de las cosas que nos pasaba cuando veníamos de la consejería es que nos reíamos y decíamos, era tan sencillo. Siempre es sencillo, pero uno lo mira cuando un tercero te lo dice, cuando uno decide someterse a un proceso de mejora y de ayuda. Por lo tanto, yo te animo, si ustedes ven que no hay retorno, que han luchado, siéntense y vean este en vivo juntos. Háganse preguntas. Pero número 2, ármense de humildad, y aquí le hablo a los varones principalmente, porque la mujer busca ayuda muy naturalmente. Vayan juntos a una consejería con buenos consejeros cristianos que les ayuden a distinguir dónde están esas grietas que necesitan ser trabajadas. Y ustedes se darán cuenta que no está terminado, que hay historia por seguir. Cierro con el ejemplo de Navidad. José tenía razón para dejar a María. En Lucas, el ángel aparece a María. En Mateo capítulo 1, María le cuenta a José que está embarazada y que un ángel le dijo que iba a ser del Espíritu Santo. José se pregunta, pues eso no es real, María. El Espíritu Santo no embaraza, y aquí estoy leyendo entre líneas. El Espíritu Santo no embaraza a jóvenes. Eso se llama adulterio, María. Y la ley dice que debe morir apedreada. Esa es la ley. Pero este es un examen al corazón de José. Y la Biblia dice que José tenía un corazón justo y decide dejarle en secreto. Pensando él en esto,
El ángel le habla en sueños y le dice, no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, efectivamente, lo que ella te ha dicho es real. Y José recibe a María, se casa con ella y se convierte en el padre del Hijo de Dios. Escucha esto bien, por favor. Solamente alguien con un corazón sano, con un corazón justo como el de José, puede escribir una historia. Y aún teniendo un corazón justo no alcanza. Tú necesitas oír a Dios en tu vida para saber cómo luchar. Todos los matrimonios han tenido razones para terminar. Todos. Y si no las tienen, se las inventan. Pero hemos estado en esa situación tuya. Entonces, lo que tú estás diciendo de que no se puede, todos hemos estado ahí. Pero tienes dos caminos. O cierran su corazón o buscan ayuda. O le preguntan a Dios si María es para ti, si debes de luchar, si debes recibirla. Y eso que termino con un dato. Escucha este dato bien. José se casa, se van de luna de miel, tienen luna pero no tienen miel, hasta después que nace el niño. Se requiere ser muy hombre para amar a María en esa dimensión. Y se requiere ser muy hombre para sostener un matrimonio. Deja de vivir en función de tu esposo y comienza a vivir en la plenitud que Cristo te ha dado. Si no puedes tener hijo, es Lucas capítulo 1. Zacarías y Elizabeth no pueden tener hijos. Oran y llegan ancianos y ahí Dios hace un milagro. Cuando tú tienes una realidad que depende de la mano de Dios y no es tuyo, te toca renunciar. Tú estás triste no por ti, tú estás triste porque estás pensando en tu esposo. Entrega tu dolor en las manos de Dios y brilla. Deja de estar pensando que tu esposo te va a abandonar porque no le has dado hijos. No, eso es un error. Tú tienes que encontrar tu plenitud, tu llenura en Dios. Tienes que amar a tu esposo, honrar a tu esposo. Tienes que vivir plenamente lo que tienen. Si él te dice, yo sueño con un hijo, mi amor, te tengo una gran noticia, hoy no podemos, pero quiero decirte que te amaré hasta el último día y nosotros podemos tener el mejor matrimonio del mundo si estamos dispuestos. Y te aseguro, escucha bien, yo he visto matrimonios tener milagros solamente porque renunciaron a esa tensión y dejaron que Dios lo hiciera. Pero tienes que renunciar a esa tensión que estás viviendo, que te la estás imponiendo a ti misma. En el nombre del Señor, encuentra tu plenitud en Dios. Tú no estás incompleta, a ti no te falta nada, tú no estás pagando un castigo de nada. Tú eres una persona plena, llena, completa y feliz. Dios no se equivocó contigo. Si tú vives en esa dimensión, tu esposo se enamorará de ti como nunca antes, pero te estás poniendo una presión que no debes llevar. Ahí yo recomendaría que lleven el camino normal del amor, sean amigos, sean novios y vuelvan a casarse. Pero claro que se puede restaurar. Aún en la restauración se llega a amar más en una dimensión mayor porque fueron lastimados y heridos y la restauración va a ayudarles a sanar las heridas del pasado. Y como siempre uno lo recomienda, desen la oportunidad de tener un acompañamiento en consejería que les permita llevar un proceso y poner un buen fundamento. Sé la mejor cristiana del mundo. Sé la persona más alegre, más plena, más llena. No lo juzgues, no lo critiques, no lo obligues. Vive de tal manera que el perfume de Cristo llene tu hogar por tu sola presencia. Ora y clama. Tu misión no es convertir a tu esposo. Tu misión es testificar de Cristo con tu vida. Esto es lo que debes de hacer. Y si tú me estás preguntando que si eso legitima una separación, no. Tú tienes que luchar hasta el final y clamar a Dios. Un proceso de separación es
por otras razones, agresión, infidelidad reiterada. Estas son causas que son válidas, pero requieren un proceso. Pero si tú me dices, mi esposo no es cristiano, pues a ti te toca ser cristiana. Brilla, 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 en Cristo brilla. Que tu esposo pueda decir, Dios mío, pero ¿qué es esta calidad de mujer con la que me he casado? Y que él quiera tener al Dios que tú tienes y que produce ese efecto.